Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Qué privilegio estar de nuevo con vosotros para compartir la palabra de Dios, para indagar en ella y descubrir los tesoros que se encuentran ahí y que son de utilidad para nuestra vida. Yo suelo comenzar siempre dando un consejo, diciendo que es bueno leer la palabra de Dios cada día. De hecho, debemos hacerlo, pero es mejor profundizar y meditar en ella para que la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, nos sea revelada. Para una buena digestión es comer despacio, los médicos así lo aconsejan. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Para poder digerirla, para poder entenderla, para que nos siente bien, debemos masticarla, debemos meditarla, profundizar en ella y así descubrir lo que Dios quiere y tiene para nosotros en cada momento. Los tesoros, como también suelo decir, no se encuentran a ras de tierra, hay que profundizar en ella para encontrarlos. En Isaías, Dios nos hace grandes promesas y nos promete que nos dará tesoros escondidos y secretos guardados que se encuentran en la palabra de Dios, para que sepamos que Él es el único Dios verdadero, que nos dio una nueva identidad cuando nos convertimos y nos llama por nuestro nombre porque quiere tener un trato personal con nosotros. Por eso es de importancia buscar en lo secreto, buscar en la intimidad con el Señor, para que Jesucristo y su palabra sean reveladas a nuestros corazones y recibamos así la sabiduría necesaria. El amor de Dios, que es su esencia, es revelado a todo ser humano solo a través de Jesucristo. El apóstol Juan declara y da testimonio que Jesucristo es la vida misma, que les fue revelado de una manera física y presencial a ellos, que antes estaba con el Padre y que por su amor y su misericordia nos fue enviado para nuestra salvación. Jesucristo fue revelado a sus discípulos con una presencia física. Hoy Jesucristo se nos revela a todo ser humano que lo desee por medio de su palabra. Bien, pues el tesoro, el tema, el mensaje que traigo para hoy lo he titulado Dios, justicia y amor. La justicia de Dios, ser justo, significa lo siguiente: dar a cada uno lo que merecen sus obras. Y el amor de Dios, ese amor desinteresado que le llevó a regalar a su Hijo para mostrarnos que Él era el único camino de salvación. Tanto la justicia como el amor de Dios siempre caminan juntos. Por un lado tenemos la justicia de Dios, que es la verdadera justicia, y es que Dios nunca da por inocente al culpable. Dios es un juez justo que no prevarica. Y por otro lado tenemos la demostración de su amor, y es que Dios no quiere que nadie se condene. Por ese motivo envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que todo el que crea en Él, y recordemos que la palabra creer va unida siempre a la obediencia, cuando creemos, obedecemos, y así no nos condenemos. Por tanto, podemos decir que la justicia y el amor de Dios son inseparables. En el Salmo 103, que es un himno de alabanza y de reconocimiento a los atributos de Dios, y también es un llamado a imitarle como nuestro Dios y Padre Celestial. Como todo buen hijo debe imitar a su Padre. En este salmo, escrito por David, se resalta, entre otros muchos atributos de Dios, sobre todo, primero, la justicia. El Señor, dice el versículo 6, da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Jesucristo, al morir, y de la forma en que murió, sabemos todos que fue tratado de una manera injusta. Él recibió la injusticia para que nosotros pudiéramos ser justos, ser justificados. Dios, que es un juez justo, reconoce los derechos de la gente que sufre injusticias, les defiende y les hace justicia. Pablo, en el capítulo 12 de Romanos, versículo 19, dice lo siguiente: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira santa de Dios, porque escrito está:
mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo aquí está citando la escritura que se encuentra en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, donde dice, mía es la venganza, o sea, yo haré justicia y la retribución, o sea, daré su merecido, aplicaré justicia. Y en Hebreos capítulo 10, verso 30, vemos la confirmación de esta promesa. Dice así, pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merece. Debemos saber, en primer lugar, que no debemos tomar la justicia por nuestra mano, porque en cambio sí debemos confiar plenamente en que Dios nos hará justicia. Y es la justicia que he dicho, la justicia auténtica y la justicia verdadera. También en Hebreos capítulo 10, verso 30, la segunda parte del versículo dice, el Señor juzgará a su propio pueblo. Debemos saber, por tanto, que Dios nos pide, nos exige, como sus hijos que somos, como su familia, como su pueblo, que seamos justos, que llevemos una vida justa y honrada y que pongamos en práctica su justicia. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, la primera cosa que Dios nos exige, nos pide, es la siguiente. Dice así el versículo 8 de Miqueas 6, Dios te ha declarado, o sea, te ha demostrado también, quiere decir, lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, hacer lo correcto, vivir de una manera justa, amar la misericordia y, en tercer lugar, humillarte ante tu Dios, o sea, aceptar nuestra dependencia de Dios, aceptando también su autoridad y su soberanía. En 1 de Juan capítulo 2, verso 29, el apóstol dice, Él, se refiere a Dios, es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En otras palabras, todo aquel que vive una vida de justicia demuestra que es un verdadero hijo de Dios. El hacer lo correcto, el ser justos, es una señal de nuestra identidad como hijos verdaderos de Dios. También en 1 de Juan capítulo 3, verso 7, el apóstol Juan nos dice lo siguiente, hijitos, nadie os engañe, o sea, prestar atención. El que hace justicia es justo, como Él, como Dios, es justo. El que hace lo correcto siempre es justo y entonces así estamos imitando a nuestro Padre Celestial, que es un Padre justo. En el Salmo de David también se resalta otro atributo aparte de la justicia, que es el amor. Dios es amor, su esencia es el amor y quiere depositar, quiere derramar ese amor en todas sus criaturas. Versículo 8 de este salmo dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. El amor de Dios nunca se acaba, es eterno. Versículo 11, pues ese amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso, tan grande como la altura de los cielos sobre la tierra. Nadie puede medir la magnitud del amor de Dios. Y en el versículo 13 leemos, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con aquellos que le temen. Y en los versículos 17 y 18 de este mismo salmo dice, pero el amor del Señor permanece para siempre. Como he dicho, todo lo relacionado con Dios es eterno. El amor de Dios no se acaba, permanece siempre con aquellos que le temen. Temer a Dios significa honrarle, respetarle y sobre todo obedecerle. Eso es andar en el temor de Dios. Y luego añade, su salvación se extiende a los hijos de los que son fieles a su pacto. Sabemos que el pacto compromete a dos partes. Dios siempre cumplirá su parte, pero está condicionada a que nosotros cumplamos la nuestra. No podemos exigirle a Dios que cumpla su parte del pacto si nosotros no cumplimos la nuestra, si obedecemos sus mandamientos. En estos versículos vemos que el salmista también resalta el amor de Dios para aquellos que le honran, respetan y obedecen. Y es tan grande, dice el salmista, e inmenso como grande es el universo. Nadie conoce ni conocerá jamás
los límites del universo. Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un buen padre lo es con sus hijos. El amor de Dios es tierno, hermanos, y bondadoso, y no se enoja fácilmente, demostrando así la grandeza que tiene Dios. Pero a pesar de esto, sabemos que Dios no puede habitar con el pecado. Es una ley espiritual. Dios no puede convivir con el pecado. El pecado levanta una barrera que nos separa de Dios. Esa barrera se llama pecado. Y Jesucristo vino a quitar el pecado, ese pecado, a destruir esa barrera para que pudiéramos reconciliarnos con Dios, volver a esa relación de intimidad con Él, porque repito, Dios no tiene intimidad con el pecado. Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes le honran y siempre les hace justicia a ellos, y hemos leído, y a su descendencia, siempre y cuando se cumplan fielmente su pacto y sus mandamientos. En Romanos capítulo 5, versículo 8, Pablo lo expresa de la siguiente manera. Dice, mas Dios demuestra y lo demostró enviando a su Hijo a la cruz, demuestra su amor para con nosotros, para los seres humanos, en que siendo aún pecadores, sabemos que todos los que viven en pecado están en enemistad con Dios, se convierten en enemigos de Dios, pero Cristo murió por nosotros. Y en Juan capítulo 3, versículo 16, a lo que llamamos el mini evangelio, o sea, la base del evangelio, el propio Jesús dice, pues Dios amó tanto al mundo, al ser humano, a las personas que habitan en este mundo, a su creación, que dio. En otra traducción dice que entregó a la muerte a su único Hijo llamado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que cree en Él y le obedece no tenga que sufrir el pago del pecado, que es la condenación eterna, sino que tenga vida eterna. Hermanos, en la presencia de Dios tendremos por la eternidad, los que andamos de acuerdo a su palabra, la existencia total. Esa vida plena, esa vida abundante que Jesucristo nos prometió, comenzamos a vivirla aquí en esta tierra y luego es una continuación eterna en la presencia de Dios. Por tanto, se puede llegar a la siguiente conclusión. Dios es un Dios justo. Recordemos que justicia es dar a cada uno lo que merece y que no dará al culpable por inocente, que nos hace justicia y que defiende a todos los que son tratados injustamente. Y en segundo lugar, Dios es un amor eterno. Dios demuestra ese amor inagotable cada día en nuestra vida, ese amor inmenso que no conoce límites. Y además es un amor altruista, que quiere decir que prefiere el bien de los demás antes que el suyo propio. Y ese amor nosotros no lo merecíamos, pero como Dios es un Dios de amor, vuelvo a repetir, y ese amor es eterno e inmenso, Dios demuestra su amor hacia los pecadores, hacia sus enemigos, enviando a Jesucristo a una muerte para que todo aquel que crea en Él, le reconozca como Señor y Salvador, tenga vida eterna. En Lucas capítulo 23, en la misma cruz, ante el pueblo y los gobernantes que se burlaban de Él, y ante los soldados que le escarnecían, y en medio de dos malhechores que crucificaron con Él, Jesús les demuestra su amor. Dice el versículo 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, y le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A Jesús, hermanos, le crucificaron entre malhechores, a los cuales también Dios les demuestra su amor. Dijo uno de ellos a Jesús, uno que clamó por su salvación, le dijo a Jesús, uno de los malhechores, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en el versículo 43 dice, entonces Jesús le dijo, porque hermanos, Dios siempre escucha la oración de un pecador arrepentido. Es la única oración de un pecador que Dios escucha. Y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
En otras palabras, te aseguro que hoy estarás a mi lado en el paraíso. No se puede tener un amor más grande que este. Es un amor muy difícil de entender con la mente humana. Un amor que, aunque no merecemos, recuerda que éramos sus enemigos, el pecado, como he dicho, nos hace enemigos, y que somos salvos por gracia, por un regalo. Ese amor, hermanos, está disponible para toda la humanidad, a la cual Dios ama tanto, que nos regaló a su Hijo, a su único Hijo llamado. Y si le aceptamos y le reconocemos como Señor y Salvador, Él nos concede la salvación a través de Él. Para terminar, quiero decir que debemos saber que toda injusticia es un pecado. Toda injusticia es pecado. Y todo pecado es una injusticia que se comete contra Dios, que nos ama tanto. Bien, pues hasta aquí el mensaje que os traía hoy, que ha sido sacado de la sabiduría divina, ha sido sacado de las Sagradas Escrituras. Jesucristo mismo es la sabiduría personificada y en su palabra encontraremos esa sabiduría. Recuerda, te dejo con esto, Dios es justicia, da a cada uno lo que merecen sus obras. Dios también es amor, demostrado en la cruz del Calvario y que sigue demostrándolo cada día en nuestra vida. También decir que la justicia y el amor siempre van unidos, son inseparables. Somos justos con Dios, alejándonos del pecado. Cuando no vivimos una vida de santidad, una vida dedicada a servir a Dios, una vida que, digamos, vivimos en pecado, no estamos agradando a Dios. Por eso debemos ser justos con Dios, alejándonos del pecado. Bien, pues me sentiría muy feliz si este mensaje que hoy he compartido con vosotros haya sido de bendición, haya podido llegar a vuestro corazón. Para mí ha sido un privilegio poder compartirlo con vosotros. Así que me despido con un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y te espero el próximo día.